Tráfico digital. Jaque Mate Magazine presentan Con los brazos abiertos. Gracias a Municipalidad Provincial de Barranca, trabajando hoy para un mejor mañana. Claro, Agencia Aquemitel, único centro autorizado en Barranca. US Construye, construimos tu futuro. Express Market, comprometidos con facilitar tu día. Jackie Work Team, generamos tu emprendimiento. Prowa, bloqueador de aire, ahorra hasta 50% en tu recibo de agua. Clínica Veterinaria Mascotas, el mejor amigo para tu mascotita. Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para presentarles nuestro primer informe desde Barranca. Vamos a comenzar con el mirador del Cristo Redentor, que se encuentra ubicado en el balneario de Puerto Chico. Y también vamos a conversar con el reconocido artesano local, el señor Manuel Guamán, y conocer su amplio trabajo. Espero disfruten ese reportaje. Ahí lo tienen. Adelante. Uno de los diversos atractivos turísticos con los que cuenta la provincia de Barranca es sin duda su amplio circuito playero, entre ellos el balneario de Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico, El Colorado y La Bandurria, en los cuales se puede disfrutar además de su variada carta gastronómica. En esta ocasión, y comenzando con los diversos reportajes que iremos difundiendo en nuestras plataformas digitales, nos vamos a centrar en el mirador del balneario de Puerto Chico, donde se encuentra la hermosa y representativa escultura del Cristo Redentor. Sin duda, uno de los mayores puntos turísticos con los que cuenta la provincia. Para disfrutar de esta hermosa vista, tenemos que llegar hasta la playa Puerto Chico, donde se encuentra el Cerro El Colorado, lugar en el que allá por el año 1999 se iniciaron los trabajos para dicha obra. Podemos acceder al mirador subiendo a pie o en automóvil y observando el ala izquierda del balneario y las piscinas municipales con numerosa concurrencia en la estación veraniega. A medida que vamos subiendo, podemos ir ya apreciando la imagen que cada vez se hace más grande a nuestra vista. Para conocer un poco más de la historia del Cristo Redentor, conversamos con uno de los lugareños de la zona, el señor Eugenio Vargas. ¿Usted recuerda cómo más o menos se fue armando, vio? Claro, entonces vino por partes, ¿no? Sí. Los transportaban por intermedio de cargadores frontales, algo Sí. así. Pero lo importante es que, como anécdota, queda que tuvo discrepancias con el Ministerio de Cultura porque esta zona es conocimiento de que Es intangible. pobladores han existido pobladores incaicos, ¿no? Una vez ubicados en el mirador, ya tenemos frente a nosotros al Cristo Redentor, una escultura hecha en concreto
yeso y aditivos especiales contra el clima que mide 21 metros de altura. La iniciativa para esta obra nace con la idea de recibir el nuevo milenio y que se acordó mediante sesión de consejo en dicho periodo municipal. Era el segundo periodo de gobierno del alcalde Paulino León Soto, siendo el señor Beto Tapia presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural Obras, quien tomó como referencia el proyecto que su señor padre, Orlando Tapia Alvarado, ya había propuesto en el año 1993, incluyendo planos de ubicación y construcción de la obra. El primer punto de referencia para encontrar a los encargados de la construcción de esa escultura fue la Escuela de Bellas Artes de Lima, cuyo precio inicial de $80,000 resultó excesivo para el presupuesto con el que se contaba en ese momento. La segunda opción aparece por casualidad en el diario El Comercio, que narraba la construcción de una escultura similar en la ciudad de Piura, a cargo de un escultor de apellido Aquino. Una vez contactado el mencionado escultor y ya encontrándose en nuestra provincia, presentó un presupuesto de $50,000, por lo que inicialmente el Cristo sería construido en el propio cerro, un lugar expuesto a la intemperie y en donde no se contaba con los recursos necesarios para realizar su trabajo. Buscando la manera de abaratar costos, se le propone al escultor realizar el trabajo en una casa huerta ubicada en el barrio Lauriama, propiedad de la familia Tapia Olivares, donde se le brindó alojamiento, alimentación y demás facilidades para poder iniciar la obra en el mes de octubre de 1999 y terminarla en febrero de 2000, con un presupuesto final de $30,000. Hablando de presupuestos, no podemos dejar de citar la ayuda desinteresada del recordado señor Tato Llave, quien fue parte importante en diversos aspectos, tales como la realización, culminación y ornato de la plazuela y mirador del Cristo Redentor. Esto parte del señor Tato, el que tiene el restaurante Llave. Tato Llave. Sí, que ya falleció. Fue el que estuvo la primera persona que hizo regadíos, hizo un poco de sembrío. Que invirtió, mejor dicho, para que eso se mejore, ¿no? Invirtió un poco de capital trajo trabajadores y semanalmente venía con un camión cisterna a regar, porque esta zona después era inhóspita, pues. O sea, fue de las primeras personas que apoyó directamente para que ese punto turístico cobrara más importancia, ¿no? Claro, y se difundiera más. Esta imponente obra escultórica, que es una réplica de la que se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, tiene una altura de 21 metros, incluyendo su pedestal y una base anclada en el cerro rocoso del Mirador, también de 21 metros, para lo cual se contó con el apoyo de la mano de obra de algunos miembros de la base militar de Barranca de aquel entonces y también
de algunos picadores de piedra traídos desde Huaraz. Todo ello para evitar la detonación de explosivos que hubiesen dañado el área a utilizar. Una vez terminadas todas las piezas necesarias para el Cristo Redentor, se procedió a su traslado en plataformas de trailers desde Lauriama hasta el Cerro El Colorado, donde se fue armando durante una semana con la ayuda de una grúa industrial y anclajes para fijar la imagen. Ya en el año 2000 se procedió a la construcción de la plazuela y mirador del Cristo Redentor. Es costumbre realizar por Semana Santa en la plazuela del mirador la puesta en escena de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la sorprendente iluminación del Cristo Redentor. Todo ello a cargo de la agrupación Jóvenes Cristo Jóvenes y el singular trabajo de sonido y luces Digital Pro de Barranca. Un espectáculo con gran afluencia de público de toda la provincia. No pueden faltar en la historia de todo pueblo, ciudad o cultura sus insólitos mitos o leyendas urbanas. Y Barranca sin duda no es la excepción. Yendo a otro lado de, por ejemplo, de los mitos, leyendas que hay, yo he escuchado, bueno, usted de hecho también, o si nos podría contar algo acerca de ello, que en esta zona dice que penan, han visto en las noches que una mujer con vestido blanco corre todo el cerro. ¿Ha escuchado usted o ha visto? ¿Le han comentado eso a alguien directamente? Sí, de esto sí tengo conocimiento porque mi hijo utilizaba esta carretera, ¿no? Salgo de Puerto Chico, se va y sale hasta la Atarraya, sale hasta la pista de la Panamericana, ¿no? Claro. Entonces él salía en la madrugada pues, y veía así cuando iba en su auto, eran los faros prendidos. Una mujer era que venía caminando por ahí. Esta es una de las anécdotas porque según dicen que son las almas de las mujeres que son ahogadas, ¿no? Se han ahogado en... Claro, tantas personas que han perdido la vida, ¿no? Que han perdido la vida en el mar, en las playas. ¿no? Sí. Ahora también tenemos según el periodista Alfonso Lozada. Sí. Tenía sus mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Claro. Yo tengo ahí como 4 o 8 libros. Sí, eran para coleccionar, pues claro. Ya, entonces ahí habla de los mitos de la cueva de Pichito. ¿En qué parte es? ¿En qué parte es? Está al fondo, donde está esa cuevita de la ahí hay una... Detrás del cerro, ¿no? Detrás del cerro, claro. Hay unos huecos. Sí, detrás. Que ahí decía que instruían a los brujos. Y también ha habido anécdotas y es cierto porque... O sea que hacían sus ceremonias ahí. Claro. Esperamos que hayan disfrutado de este primer reportaje en el cual les mostramos uno de los principales atractivos turísticos que tenemos en nuestra provincia y a los que pueden acceder en cualquier época del año con total facilidad y precios al alcance de todos. Recuerden que los esperamos cuando gusten con total hospitalidad para brindarles lo mejor de nosotros y como siempre con los brazos abiertos. Municipalidad Provincial de Barranca, trabajando hoy para un mejor mañana.
Claro, Agencia Aquemitel, único centro autorizado en Barranca, Girón Castilla, 243. US Construye, construimos tu futuro. Express Market, comprometidos con facilitar tu día. Avenida Costanera 1040, San Miguel, Lima, Perú. Jackie Work Team. Generamos tu emprendimiento. Pasaje Gutiérrez 120, Barranca. La Campiña, a media cuadra de la Plazuela. Supe, Prowa, bloqueador de aire. Ahorra hasta 50% en tu recibo de agua. Calle Lima 993, Barranca. Clínica Veterinaria Mascotas. Berenice Dávila, F15, tercera cuadra, Urbanización Independencia, Barranca. Celular 926-73-1201. El mejor amigo para tu mascotita. Luego de haberles presentado este interesante informe sobre el Cristo Redentor de Barranca y sabiendo que toda persona que visita un determinado lugar quiere llevarse un souvenir, un recuerdo de la ciudad que visita, vamos a conversar con el reconocido artesano Manuel Guamán para que nos cuente cómo así realiza sus trabajos, los recuerdos que hace para venderlos a los visitantes, conocer su casa. Y bueno, vamos en primer lugar a saludarlo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Buenos días, bien, gracias. Gracias por aceptarnos en tu casa, nos hemos quedado sorprendidos con la misma, luego vamos a conocerlo un poquito, también tu taller. Pero ¿cómo así, queremos saber cómo así comienza tu inclinación por el arte? ¿Desde cuándo? De muy pequeño siempre destaqué en dibujo, en pintura. ¿Desde el colegio? Sí, desde el colegio, sí. Y eso se dio en mi vida para realizar mi vida al futuro. O sea, desde el colegio ya comenzabas tú a mostrar ciertos dotes para, antes se llamaba trabajo manual, ¿no? Ajá. Sí. Llevábamos un curso de educación por el arte, se llevaba en el colegio. En el colegio. Sí, y eso me valió para poder viajar todo el Perú, ¿no? ¿Con qué material comenzaste a trabajar? Porque ahora hay un avance en todo, ¿no? Pero antes, ¿con qué materiales comenzaste a trabajar? Trabajaba con el yeso, pues. Con el yeso. Lo tradicional era el yeso. Claro. Las esculturas, todo. Las imágenes también de los santos eran todo en yeso, pues, ¿no? Yeso, sí. Claro. Ahora ya la fibra de vidrio. Ahora hay la fibra de vidrio con resina, ¿no? Ya, sí, claro. Que son materiales más durables. Más fáciles también de trabajar. Más fáciles de trabajar. Bueno, casi va por ahí con el yeso, casi similares. Pero ¿no? que duran más, ¿no? Tiene más durabilidad, sí. Más durabilidad. Una caída, no tiende a... O se rompe, o lo parchas y queda igualito, ¿no? En cambio el yeso ya no... Claro, es muy difícil. Muy difícil. Bueno, yo tengo acá en Barranca, tengo como 10 años, o sea, que regresé a Barranca y me dediqué por el tema de la economía, ¿no? Hay veces uno busca de qué vas a vivir. Claro. Entonces nos dedicamos Generas pues un emprendimiento. Ajá, nos dedicamos a hacer casas de campo. Ese era nuestro trabajo, o sea, me metí a fondo a las casas de campo, casas paisajísticas. ¿Y has hecho varias aquí en la provincia? Sí, acá he trabajado, acá he hecho la oficina de información turística. Que sea en el centro, cerca del Hotel Chavín. Ajá. En el paraíso de Barranca también un 80% de ese campestre hemos trabajado nosotros. Acá el Sakura que está en las palmeras. Sí, frente al grifo. Frente al grifo, claro, sí. Bueno, hablemos del potencial turístico que tenemos en Barranca, claro. ¿no? Lo que es Caral y la gente que acude a nuestro balneario, porque Barranca tiene un maravilloso balneario. Claro, es bien bonito, claro. Unas playas lindas tiene Barranca, claro. Es envidiable lo que tiene Barranca. Sí, claro. Entonces, es el mayor atractivo pues que tenemos prácticamente, y sobre todo en verano, ¿no? Que hay tanto acceso para los visitantes. Y nuestro Cristo Redentor, ¿no? Que tiene una vista espectacular. Claro, la mejor pues de hecho. Sí. Que desde el año 2000 ya está ahí dándole la bienvenida a toda la gente que decide venir a Barranca. Sí, pues no, en base a eso hemos hecho souvenirs de Cristo Redentores. Sí, en varios tamaños. Ahora, luego vamos a mostrar, tienes algunos, ¿no? Sí, en varios tamaños. Claro. Sí. También hacemos llaveros, ¿no? ¿Llaveros para qué? Para que el turista que venga acá a Barranca, al menos no
no tiene acceso a comprarse un Cristo Redentor, Claro, pero al se menos lleva un recuerdo más pequeño. se lleva también con el logo Del Cristo. del Cristo Redentor, de Caral, del Áspero, Claro, ¿no? sí. De acá de la provincia de Barranca tenemos llaveritos que los vendemos a 2 soles, llaveros son, ahora lo vamos Claro. a ver, que son de tronquitos. Vamos a darle una vista a la casa porque realmente nos hemos quedado sorprendidos. Está ubicada en la bajada de León, ¿no? Y había, sí, bajado por aquí varias veces como mucha gente, pero no me había percatado que aquí estaba tu casa, Manuel, que es realmente muy bonita. ¿Cómo así consigues este lugar para construir esta bonita casa realmente? Bueno, siempre deseaba vivir en la playa como barranquino. Sí, Siempre hemos acudido bastante a la playa y de niños me gustó siempre la playa, ¿no? Y decía, algún día tengo que vivir en la playa. Gracias a Dios se dio el espacio. y está a mitad de la bajada nueva. Ahí justo dice bajada, bueno, welcome, dice bienvenidos, playa Puerto Chico, y por ahí se ingresa a tu casa, tenemos ese nombre que está en madera, ¿verdad? En madera, que dice Barranca, y tú has hecho todas las gradas, todos los desniveles en piedra. Sí, aprovechamos ¿Con la porque ayuda de quién, Manuel? yo y mi esposa hemos trabajado acá. Y tu hijo también me comentabas que también es parte de... Sí, él también trabaja, pero él más es abocado al bambú, a la caña Guayaquil. O sea, tu esposa y tú. Sí, los dos hemos realizado acá porque teníamos cantidad de piedra, decía, ¿dónde boto tanta piedra, no? Quedó muy bonito, en verdad, ¿no? Porque íbamos seleccionando y de alguna manera contribuyendo con el ornato, lo más importante, Claro. dándole identidad a nuestra barranca Claro, querida. porque a veces ¿no? se dice que en casa del herrero cucharón de palo. Sin embargo, aquí Sí. tú eres artesano y cada parte de tu vivienda expresa pues el arte que tú cultivas y difundes, ¿no? Porque vemos el detalle en las paredes, la madera, veo que tienes también algunas antigüedades. Vamos a subir para el estudio. Bueno, Miren la como- vista que hay acá. Ahí al fondo se ve, bueno, acá está, para ese lado está ahí el Cristo, ¿no? Que lo vemos claramente. Y qué relajante será poner tu silla, tu mecedor, La tu perezosa. tranquilidad, sí. Claro, ¿no? Y ver Sí, el la mar. tranquilidad. Claro, ¿no? Ese vienen mis amigos, conversamos acá. Por ejemplo, acá tenemos una roca que... ¿Cuántos miles de años habrá pasado para que se integre? Miren. Ah, pareciera que han unido, ¿no? Pero Es una sola roca. es una sola roca, ¿no? Que tiene varias piedras ahí unidas, ¿no? Se han fusionado todas. Se han fusionado todas. Bien, Manuel, ya nos encontramos en tu estudio donde le muestras a la gente, a los visitantes y ahora a través de la cámara los trabajos que realizas, que son diversos y realmente muy bonitos. Vamos a comenzar con lo que estábamos promocionando, que es el Cristo Redentor. Cristo Redentor. Y que en verdad, no pesa nada, este es de De resina, Sí, de resina. ¿De fibra de vidrio, como dices? Ajá, de fibra de vidrio. Ah, sí. no tiene peso, ¿verdad? No tiene peso, sí. Y le voy a mostrar. Uno así, ¿cuánto cuesta? Para que la gente que vea sepa, ¿no? Bueno, eso mayormente lo vendemos así con este acabado. Ahí Ah, está, ya. ¿no? Dando lo que es Barranca, la playa. Claro, o sea, algo ya más terminado. Más mejor dicho. terminado, Así sí. está. ¿Qué costo tiene este Cristo? Ya terminadito con su base. A eso yo lo vendo en 40 soles. También tenemos así poniéndole siempre Barranca, ¿no? Destacando Barranca siempre. Claro, sí. Tenemos acá destacando lo que es Barranca. 40 soles. 40 soles. Sí, 40 que es un soles. precio realmente, en verdad, accesible, ¿no? Porque es un Sí. souvenir bonito y algo, además, representativo de nuestra ciudad, pues, de la Nuestra provincia. ciudad, sí. Y estos monos que son tan graciosos, ¿hechos en qué para empezar son? En coco. En coco. Sí, a mí me envían cocos en bruto y ya yo los trabajo acá, los tallo porque es Claro. una fibra bien suave para poder trabajar. ¿Y qué precio tienen para que la gente también sepa? A los monitos esto yo lo vendo en 30, 40 soles, algunos 50 soles. Y ese está con su... mira, Henry está con su tabla y algo más playero. Ese es para colgar, ¿no? Sí, para colgar. También tenemos con su pipa. Monos con su pipa. Sí, acá también hay uno con su pipa.
Ahí está ese también con su pipa. Acá hay Cristos más grandes. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer un Cristo? Bueno, como yo tengo el molde, en un día saco 2, 3 Cristos. 3 Cristos. Sí. ¿Y este qué costo tiene, algo que ya es más grande? Ese sí lo vendo 150 porque ese es ya pura fibra es. Pura fibra. Es bien sólido eso. Sí. Así se caiga, no se, Qué bonito, no ¿no? se quiebra. Es un bonito recuerdo para cualquier parte de Y los llaveros. ¿no? la casa, ¿no? Ah, y tienen los llaveros también. Acá tenemos. ¿Y esas lámparas, Manuel? Son de bambú. De bambú. ¿Qué precio tienen las lámparas? Las lámparas están 60 soles. 60 soles. También muy bonitas. Bueno, es un trabajo realmente de primera. Hay cuadros también con bambú. Los cuadritos son de piedra. Lo de la flor. Sí, la flor. Claro, de piedra. ¿qué es lo que más te sale, por decir, Manuel? Los Cristos Redentores. Sí, ¿no? Sí. Lo más representativo de Barranca. Aquí hay unas lámparas que ya son más grandes. También son Qué bonitas, ven. de bambú. Siempre También de dándole bambú. un. Y ese un es ya estilo tela, playero ¿no? o Sí, algo y de- es de tela ya, ¿no? Sí, es estela. Como lona, ¿no? Un yute es. Un yute, ¿no? Claro. Un yute, sí. Sí. A ver, por acá vamos a esta área. Y también tenemos estas mesas que son bastante bonitas, que también las vendes las mesas, ¿no? Todas en pino también. Sí, en pino. Mayormente se trabaja en pino, que es En una pino, madera claro. que es bien decorativa, ¿no? Claro, por la veta, como decías, ¿no? Sí. Y puedes también laquearlas, al igual que las tablas, ¿no? Para que Claro, se vea sí, mucho se le da su acabado. y sea más fácil la limpieza Claro, de la hay, misma. hay veces se tienen crudo porque hay personas que quieren Claro, envejecido, claro, quieren hay, algo sí, natural o sí. en cedro, o sea, se le da su acabado De acuerdo al gusto del cliente. De acuerdo al cliente, Claro. sí. Mira ese detalle, Henry, de la puerta, su jalador, ¿ven? Está bonito, ¿no? Es un pedazo de tronco. Ese mono, Manuel, Este de acá es un mono, el tronco procede de Chanchamayo, o sea, Chanchamayo. del Valle Perené viene esto, Es una sola pieza de Sí, es tronco. un solo tronco, esta es una raíz. Una raíz. Ah, Es una raíz entera que los Axanincas sacan del Monte Real sí. y ya uno lo trabaja, ¿no? Porque mayormente se le hace el bono porque tiene como si fuera La contextura. la contextura, Claro. el pelaje también Sí, sale sí, como claro, sí. más natural. Claro, pareciera, ¿no? Por lo que es raíz. Sí, está. Y le pone los ojos, ¿no? Y su tabla, porque es un mono surfer. ¿Ah? Sí, Claro, Qué bonito es tiene. un mono surfer. Tiene su historia este monito. Sí, a ver, a grosso modo. Bueno, en una entrevista que tuvimos el reportaje desde el Perú, Manolo del Castillo se tomaba su foto ahí abrazados, sus dos Con los monos, dos porque monos. le causó bastante admiración. Claro, le gustó a cualquiera, Sí, le llama la gustó, atención. Claro, y ese es como un árbol, ¿no? Que era, la vez pasada tenías. Este es un portallavero, O sea, acá Sí, los cuelgas ahí, claro. vendo mis llaveritos. Pero la vez pasada tenías, cuando te hice también una pequeña nota en la Plaza de Armas, tenías una especie de, como de árbol de la vida, ¿te acuerdas? El árbol de la vida, Sí. un árbol genealógico. así. Claro, sí. Así Esa es una raíz también, ¿no? No es un tronco real. Un tronco, pues Sí, claro, pero nos encontraban, creo, había un señor que también, el señor Cigüeña, no sé si recuerdas. Al finado, sí, también él él andaba iba, en los ríos, claro, él sí. iba al río Pativilca, Sí, lo conocía, encontraba señor. raíces y formaba también personas, bastantes figuras con esas raíces que encontraba a la orilla del Le daba río. alguna identidad, le daba. Claro, sí, bonito. Bueno, el estudio de verdad está muy bonito, que tú también mires ese techo que tú mismo has confeccionado, ¿no? De verdad, bonita la casa, la vista es pues envidiable porque tienes a través de tu ventanal también todo el balneario, el Cristo sí. Redentor. Y retomando el comentario, tu red social, tu número de teléfono, Manuel, por favor. Nosotros, nuestro teléfono es el 974 974 14 14 3 3 3 3 3 3 3. 3. Ah, sí, ok, claro. 4 3. 4 Muy bien, 3, ahora sí. también lo vamos a poner ahí al pie
del reportaje, ¿no? Ingresos, ¿Alguna sí. recomendación para los jóvenes que tengan un rato libre o que tengan quizás alguna cualidad para el arte y quieran comenzar a practicarla? ¿Qué le dirías tú? Mire, nosotros teníamos una inquietud, inclusive hablé con el alcalde de acá de la provincia de ¿El Barranca. actual? Sí, ¿El señor Sender? Sí, Con don Ricardo Sender. con don Ricardo Sender, Sí. y tuve una inquietud porque por ahí tenemos Trípolis que estaba haciendo, íbamos a dar clase de dibujo y de pintura acá. O sea, esta parte lo hemos creado como una parte cultural, dándole identidad a Barranca. Donde o sea, se pueda ver tu arte y también difundirlo, Difundirlo, ¿no? sí. Y generar expectativa, interés de la gente. Ajá. Eso es lo que deseas. queríamos dar clase a los niños, Claro. de dibujo, de pintura, que vengan y inclusive queríamos, porque tenemos espacio para hacer ferias artesanales. Claro, para mostrar los trabajos ya realizados. Ajá, y integrar a los amigos artesanos de Barranca que vengan, vean que hay espacio y Hay las ganas de hacerlo, Sí. y que mejor de tu mano, ¿no? Que Sí. eres un experto en este arte. Muy bien, Manuel. Efectivamente. Muchas gracias por habernos recibido en tu casa, en tu taller, mostrarnos tu trabajo, que de verdad es muy bonito. Qué gusto que Barranca pueda tener personas como tú que difunden el arte durante tanto tiempo. En tu caso también has hecho del mismo un ingreso, ¿no? Es tu trabajo, y que estés apto pues para compartirlo con quien desee. Gracias por la oportunidad y te estaremos visitando en cualquier momento. le agradezco, Que vaya todo joven, bien. le agradezco, Dios me los bendiga. Igualmente, Por Manuel. haberme dado esa oportunidad, ¿no? Y sobre todas las cosas agradecer a Dios y agradecerle a ustedes. Dios los bendiga muy, muy grandemente. Igualmente, Muy Manuel. amable, muchas gracias. Hasta una próxima joven. ocasión. Gracias. Muy bien. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch your Gracias a Municipalidad Provincial de Barranca. Trabajando hoy para un mejor mañana. Claro, Agencia Aquemitel, único centro autorizado en Barranca, Girón Castilla, 243. US Construye. Construimos tu futuro. Express Market, comprometidos con facilitar tu día. Avenida Costanera 1040, San Miguel, Lima, Perú. Jackie Work Team. Generamos tu emprendimiento. Pasaje Gutiérrez 120, Barranca. La Campiña, a media cuadra de la Plazuela. Supe, Prowa, bloqueador de aire. Ahorra hasta 50% en tu recibo de agua. Calle Lima 993, Barranca. Clínica Veterinaria Mascotas. Berenice Dávila, F15, tercera cuadra, Urbanización Independencia, Barranca. Celular 926-73-1201. El mejor amigo para tu mascotita.